Antes de ver la deducción del primer modelo, que es lo que se llama el modelo del EOQ, vamos a ver un ejemplo con unas condiciones similares a las del modelo. El modelo en sí es muy restrictivo, vamos a ver todas las condiciones y verán que es muy restrictivo, pero después vamos a empezar a liberar condiciones. Entonces miren, primera condición, el proveedor entrega de inmediato, o sea, el tiempo de adelanto es cero. Acuérdense que el tiempo de adelanto es el tiempo entre el momento del pedido y el momento de la llegada de la mercancía. Esta es una situación irreal, tendría que ser que el proveedor estuviera muy cerca para que uno considerara que el tiempo de entrega es cero o casi cero. Segundo, el costo de hacer un pedido es 20 pesos. Acuérdense que los pedidos tienen un costo fijo que se expresa en pesos. Aquí vale 20 pesos. Acuérdense que dijimos que eso era más que hacer una llamada telefónica. Tercera, el costo de adquisición de las pantallas es 500 pesos por pantalla. Miren que este es el precio al cual se compran. Las pantallas seguramente la empresa las vende más caras para obtener utilidad. El precio de venta no nos lo van a dar porque no influye. Inclusive en el primer modelo inicial, el de adquisición, este que nos están dando, el precio al cual se compran las pantallas, tampoco va a influir. Entonces miren que las unidades de estos son pesos por pantalla. Luego viene la cuarta hipótesis. El costo de mantenimiento por año es el 20% del precio de adquisición. Miren que me están diciendo que el costo de mantenimiento, o sea, de guardar mercancía, que ya vimos cuáles eran todas las categorías de subcostos que entraban en el costo de tener mercancía guardada, me lo dan como un porcentaje por unidad de tiempo del precio de adquisición. Esto tiene la ventaja de que así yo no tengo que dar el costo de mantenimiento para todos los artículos, sino que por lo menos para los que son de categoría similar en el mantenimiento, lo puedo obtener multiplicando por el 20% por año del costo del respectivo artículo. Y la última hipótesis o condición es que la demanda es una pantalla por día. Vamos a suponer, acuérdense que la demanda es determinística, solamente al final del módulo de inventarios vamos a ver el manejo de demandas estocásticas. Recuerden que el H, el costo de guardar mercancía, siempre lo vamos a expresar como pesos por tiempo y artículo, ¿cierto? Pesos en el numerador y artículo y tiempo en el denominador. O sea, ¿cuánto me cuesta a mí mantener guardada una unidad del artículo durante una unidad de tiempo? Ese H, ese costo de guardar mercancía, puede variar como función del tiempo. Sin embargo, vamos a considerarlo constante, pero si fuera variable, ¿cuánto dinero me gasto yo entre dos puntos del tiempo por tener guardada la mercancía, un artículo particular, desde un punto TI de tiempo, tiempo inicial, hasta un punto final, TF de tiempo? Pues no es sino hacer la integral de el H, que por ahora miren que es función del tiempo porque puede variar como función del tiempo, por el inventario en cada punto del tiempo, por el diferencial de tiempo. Miren que esa integral, el H que está en pesos por artículo tiempo, al multiplicarlo por el inventario que está en artículos y por el diferencial de tiempo, me da en pesos. Entonces, esos son los pesos que yo me gasto por estar guardando mercancía desde el punto TI del tiempo hasta el punto TF del tiempo. Si yo divido esos pesos que me gasté entre TI y TF por TF menos TI, me da los pesos por unidad de tiempo promedio que yo me estoy gastando por estar guardando mercancía. Ahora supongamos que el H es constante. Es bastante frecuente que sea constante, como les he dicho.
Entonces, si es constante como función del tiempo, lo puedo sacar de la integral y me da h por la integral entre ti y tf de inventario como función del tiempo, diferencial de tiempo, dividido por tf menos ti. ¿Y qué es la integral de una función entre dos límites dividido por la diferencia de los límites? Pues eso es la definición del promedio. Entonces, esa integral dividida por tf menos ti es el inventario promedio. Entonces, cuando h es constante, y como les digo, es bastante frecuente que vamos a tener h constante, el costo en pesos por unidad de tiempo promedio es h por el inventario promedio, o sea, h por el área bajo la curva de inventario dividido por los tiempos durante los cuales yo estoy considerando el área o durante los cuales estoy haciendo la integral. Entonces esta fórmula es muy importante, hay que recordarla porque hay que utilizarla mucho. Cuando h es constante, el costo de guardar mercancía expresado en pesos por unidad de tiempo es h por el inventario promedio. Recuerden que uno de los datos que me da el problema es el costo de mantenimiento o de conservación del inventario, que me lo dan como el 20% por año del precio de adquisición. Entonces miren que el precio de adquisición, que es otro de los datos que me da el problema, es 500 pesos por pantalla. Multiplicado por 20% o por 0.2 por año, me da 100 pesos por pantalla año. Eso lo que quiere decir es que tener guardada una pantalla en el almacén o en la bodega durante un año hace que mi empresa incurra en un costo de 100 pesos. Recuerden que eso es lo que se conoce como el H, 100 pesos por pantalla año. Si lo convirtiéramos al día, dividiendo por 360 días que tiene un año, me daría que el costo de mantenimiento es 0.234 pesos por pantalla día. O sea que tener una pantalla guardada en el almacén o en la bodega durante un día vale 0.234 pesos, pues 27,4 centavos. Miren lo que dice, el costo de mantenimiento promedio en pesos por día se halla simplemente multiplicando el costo de mantenimiento de cada pantalla en un día por el inventario promedio que mantiene el almacén. Entonces vamos a ver cómo se calcula ese inventario promedio bajo condiciones ideales. Recuerden que yo necesito la curva de cómo varía el inventario durante el tiempo, cómo varía el inventario como función del tiempo. Vamos a suponer de forma muy ideal, como dije ahora, que yo pido 5 pantallas cada 5 días. Para satisfacer una demanda de una pantalla por día, si yo pido 5 pantallas, me duran 5 días. Y vamos a suponer que hacia la mitad del día se vende la pantalla. Entonces miren el gráfico de inventario. Yo arranco con 5 pantallas, en la mitad del día 1 vendo una, el inventario cada 4, en la mitad del segundo día vendo una, el inventario cada 3, así hasta que en la mitad del último día llego a 0 pantallas. En el quinto día yo ya debiera hacer otro pedido, pero para hacer los cálculos basta con un ciclo. Eso es lo que se conoce como ciclo, el tiempo que transcurre entre dos pedidos. Entonces con este gráfico de inventario vamos de la variación del inventario como función del tiempo. Miren que esa es la forma como se expresa el inventario como función del tiempo. Vamos a hacer los cálculos. Calculemos ahora el inventario promedio. Para calcular el inventario promedio tengo que calcular el área abajo de la curva. Eso es una curva discontinua. No nos vamos a enredar la vida haciendo las integrales de esas rectas, sino que hagámoslo por la vía fácil, por las áreas. Miren que son todos rectángulos. Hay 5 rectángulos. El primer rectángulo mide
mediodía de base por 5 pantallas de altura. El segundo, de ahí en adelante, todos miden un día de ancho y miden 4 de altura, 3 de altura, 2 de altura, 1 de altura y el último 0 de altura. Dividido por el tiempo durante el cual hice la integral, que son 5 días. Haciendo esa sumatoria me da que el inventario promedio es 2,5 pantallas. Eso lo que quiere decir es que si yo pido un inventario que arranca en 5 y empieza a bajar hasta 4, hasta 3, hasta 2, hasta 1 y en el día quinto hasta 0, eso es equivalente a tener 2,5 pantallas. Recuerden que a pesar de que uno no puede guardar media pantalla, los promedios de variables discretas sí pueden ser fraccionarios. El inventario promedio es 2,5 pantallas. Entonces el costo en pesos por día. Miren bien las unidades, que el análisis dimensional es muy importante. Es H por el inventario promedio. El H lo acabamos de calcular convirtiéndolo a pesos por pantalla día y me había dado que era 0,274 pesos por pantalla día multiplicado por el inventario promedio, que es 2,5 pantallas. Miren que la pantalla se cancela y eso me da 0,685 pesos por día. O sea que a esta empresa, si opta por pedir 5 pantallas cada 5 días, incurre en un costo de 0,685 pesos diarios. Miren que las unidades del costo están dadas en pesos por día. Así como hicimos los cálculos para pedir 5 pantallas que me duran para 5 días, porque la demanda es una pantalla por día, yo también lo podría hacer pidiendo 4 pantallas cada 4 días o 20 pantallas cada 20 días. Enseguida hacemos cálculos con varias alternativas para ver cuál es la menos costosa. Pero así como calculamos el costo de guardar mercancía, miremos ahora la segunda componente de costos, que es el costo de estar pidiendo mercancías, el costo de pedir. Recuerden que el costo de hacer un pedido, que es otro de los datos que me da el problema, es 20 pesos. Y yo hago un pedido cada 5 días. Entonces esos 20 pesos me duran 5 días. Entonces ese costo expresado también en pesos por día es 20 pesos dividido por 5 días, o sea, 4 pesos por día. Entonces el costo de guardar mercancía, de pedir mercancía es 4 pesos por día. Si yo sumo los dos costos, el de guardar y el de pedir, para esta política, esto es un problema de políticas, para la política de pedir 5 pantallas cada 5 días, pues eso lo vamos a llamar el costo de administración de inventarios, o sea, el costo de pedir más el costo de guardar. Miren que el de guardar era 0,685 pesos por día y el de pedir 4 pesos por día, entonces eso me da 4,685 pesos por día. Pero así como lo hicimos para una política de pedir 5 pantallas cada 5 días, vamos a hacer un costo similar, el cálculo del costo de administración similar para pedidos de distinto nivel, pedir 6, 7, distinto número de pantallas. Así como hicimos el cálculo para pedir 5 pantallas cada 5 días, vamos a hacer cálculos similares para otras alternativas. No están hechas pantalla por pantalla, sino que estamos contemplando varias alternativas, tal como aparecen en la tabla. Pedir 2 pantallas que con demanda de un día me duran para 2 días, 4 pantallas que me duran 4 días, y así hasta la última. Pedir 20 pantallas que me durarían para 20 días. Miren que la duración que ahí aparece en la segunda columna, o sea, el tiempo entre pedidos, pues es prácticamente la cantidad a pedir, pero en otra unidad, porque la demanda es una pantalla por día. El inventario promedio no es sino que hagan el gráfico como lo hicimos con el caso de pedir 5 pantallas cada 5 días y verán que siempre me da que es la mitad del pedido. Entonces miren, para el caso de pedir 2 pantallas, a la mitad, el inventario promedio es una pantalla.
Y para el último, si yo pidiera 20 pantallas cada 20 días, el inventario promedio es 10 pantallas. Ahora vamos a calcular los dos costos que estamos considerando. El de conservación, o sea, el de guardar mercancía. Acuérdense que es 0.274 pesos por pantalla día multiplicado por el inventario promedio. Entonces, para la primera línea, que es para pedir dos pantallas, el inventario promedio es una pantalla. 0.274 por pantalla día multiplicado por una pantalla me da 0.274 pesos por día. Y así calculo todos los de la tabla hasta el último, por ejemplo, que es el de pedir 20 pantallas que me duran para 20 días. 0.274 pesos por pantalla día multiplicado por el inventario promedio, que es 10 días, me da 2,74 pesos por día. Miren que este costo es creciente. En la medida en que el pedido es más grande, el costo de conservación es más alto, porque claro, yo estoy guardando más cantidad de inventario, entonces eso tiene un costo mayor. Pero miremos ahora el otro costo, que este costo es decreciente. Acuérdense que el otro costo es el de hacer pedidos. Entonces, si yo pidiera la primera línea, dos pantallas cada 2 días, recuerden que el costo de hacer un pedido es 20 pesos. A 20 pesos pidiendo dos pantallas cada 2 días me duran 2 días. Entonces 20 pesos cada 2 días me da 10 pesos por día. Y así me voy hasta el final. Miren que la tercera línea, que es la de 5, fue la que habíamos visto en el ejemplo anterior y que me daba 4 pesos por día. Si yo pidiera 20 pantallas cada 20 días, pues esos 20 pesos los hago durar 20 pesos, entonces el costo sería 20 pesos cada 20 días, o sea, 1 peso por día. Y si yo sumo esas dos columnas, las que aparecen ahí como cuarta y quinta columna, el costo de conservación o de guardar mercancía más el costo de hacer pedidos, y lo llevo a la última columna, que en este caso es la sexta columna, pues 10 más 0.274, y todo está en pesos por día, me da 10.274 pesos por día. Si yo me subo a 4 pantallas cada 4 días, 5,548 pesos por día. Si yo me voy a 10 pantallas cada 10 días, miren que ese costo empieza a decrecer, 3,37 pesos por día. Pero si yo me voy a 20, ya vuelve a empezar a crecer. Miren que ya da 3,74 pesos por día. Miren que todo esto está en pesos por día. Eso es muy importante. Entonces miren que el costo total en pesos por día como que empieza a bajar y llega a un punto en que empieza nuevamente a subir. Eso lo que quiere decir es que hay un nivel donde se produce el mínimo. Lo obtuvimos a manera de ejemplo con esta tabla, pero vamos a tratar de deducir la fórmula matemática.